Muy bien, vamos a comenzar con nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema es tomando el rol sacerdotal en el hogar. Un tema importante, el culto familiar como altar pactual en el hogar. Uno de los mayores olvidos de la iglesia contemporánea ha sido la práctica del culto familiar. Sin embargo, la escritura y la historia de la iglesia dan testimonio del lugar central que tiene la adoración en el hogar. Ya que cuando nosotros adoramos en nuestro hogar, esa es una expresión de la fe y del pacto que creemos y tenemos en el Señor. Por lo tanto, el Padre no solo debe de proveer y no solo debe de ser un corrector, sino también debe de ser un sacerdote. No solo debe de ser un pastor, sino también debe de guiar a su familia a la presencia de Dios. Debe de dirigir la adoración diaria y procurar que en su casa lo vean como un modelo de una vida piadosa, visible, de esfuerzo, de constancia. Así que debemos de buscar el socorro en el Señor y la gracia del Señor para poder ser estos dirigentes en nuestros hogares. Desde los días de Abraham, el altar familiar era parte del testimonio del pueblo de Dios. Los patriarcas edificaban altares y ofrecían sacrificios con su familia. Eso lo vemos en Génesis 12, 7 y 8. En el nuevo pacto, el sacrificio es uno y eterno, es Cristo. Pero el principio de llevar a la familia hacia el culto familiar, a llevar a nuestra familia a entrar a glorificar al Señor, debe de permanecer. Solo que ahora está centrado en la lectura, la oración y los cánticos. Así que hay un fundamento bíblico para que haya una dirección sacerdotal por parte de los padres para que los hijos entren a buscar al Señor. Josué 4:15, podemos verlo ahí en el fundamento bíblico. Yo y mi casa serviremos al Señor. Un padre que toma la determinación de guiar a sus hijos al servicio, a la casa del Señor, independientemente de lo que los demás, la cultura o la generación hagan. El Salmo 78, versículos 5 al 7, Dios ordena enseñar su ley a los hijos. Es una ordenanza, es un llamado de Dios para todo padre ponerse en la brecha y enseñar a sus hijos lo que la Biblia enseña que deben de hacer, poniéndose primeramente como modelo y luego guiando a sus hijos a través de ese modelo y de la descripción bíblica. Primera de Pedro 2:9 dice que todos los creyentes somos sacerdotes. Segunda de Timoteo 3:15 dice que Timoteo fue instruido desde niño para que supiera las sagradas escrituras. Hay fundamento bíblico para guiar a nuestros hijos bajo la promesa pactual, de decirles a ellos que no son solamente criaturas, sino que son parte de la iglesia, que son parte de la herencia, son parte del pacto, son parte del plan, que participan del pacto como participaron los niños judíos del antiguo pacto. Ahora ellos participan del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y es sumamente importante que nosotros guiemos a nuestra familia en esto. Ahora, la pregunta es,
¿Hay un orden sugerido para el culto familiar? ¿Hay buenas sugerencias para preparar a nuestra familia para el culto familiar? Lo primero que debemos de hacer para establecer un culto familiar es un llamado a la adoración. Una simple frase como vamos a buscar al Señor, o esta familia va a buscar al Señor, o vengan para hacer devocional, es un llamado a la adoración. Una lectura de los salmos se enseña a los hijos y les muestra que van a entrar a adorar a Dios. Así que hacemos este llamado, que puede durar 2 minutos, nada más, algo corto, que quede en su memoria y en su mente, que pueda recapitular en su mente rápidamente, accesar a su recuerdo. Así que lo primero que debemos de establecer en el culto familiar es un llamado. La segunda cosa es la oración de apertura, que también puede tomar 2 minutos. El padre o la madre deben de orar brevemente, pidiendo entendimiento a Dios y pidiendo su bendición para que Dios ilumine. Así ven nuestros hijos, nuestra familia, que no dependemos de nuestro intelecto, de nuestra fuerza, sino de la provisión del Señor. Así como el pan material, también el pan espiritual es Dios quien lo da. Preparamos una lectura bíblica, número 3, de unos 5 a 10 minutos. Tiene que ser un texto breve, pero claro. E inclusive puede ser una serie de textos breves y claros. Se puede sugerir un plan para leer los evangelios, los salmos, los proverbios, o una carta paulina sistemática. El padre aplica lo leído con un lenguaje sencillo, centrado siempre en Cristo. Sumamente importante que esto debe de ser breve, práctico, sencillo y que guíe a la familia a Cristo. Luego debe de tener un diálogo que es sumamente importante, de unos 5 minutos también. Se permite a los hijos hacer preguntas, comentar. El padre guía las respuestas, corrige con amor, anima la reflexión. Esta parte es fundamental en el diálogo y la interacción porque es ahí donde el padre deposita la semilla con profundidad del evangelio, en el diálogo y la interacción. Luego, número 5, buscar una oración intercesora con toda la familia. Cada miembro de la familia puede orar brevemente. Se intercede por las necesidades familiares, por los hermanos de la iglesia, por los incrédulos, por las autoridades. Así también formamos en nuestra familia un corazón misional, un corazón que les haga entender el llamado al evangelio y a la evangelización. Y por último, podemos terminar en el punto 6 con un cántico. Se canta un himno, una canción centrada en el evangelio. No debe de ser un show, es adoración, reverente, gozosa, formativa. Con el tiempo los hijos memorizan las letras y en esas letras se llena y se lleva la teología. Analizan que lo que cantan tiene que venir acompañado de una buena teología, de la gracia, de la expiación, de la gratitud, de la misericordia, del evangelio. Y por último, el padre termina con una promesa de la escritura. Puede levantar la mano en señal de bendición y bendecir a la familia y despedirla. Estos elementos de orden sugeridos pueden contribuir a que la adoración familiar sea encaminada para recibir la bendición de Dios y nutrir las almas de nuestros hijos diariamente. Adicional, puedes agregar libros de entretenimiento piadoso, como El Progreso del Peregrino, materiales que ayuden a los hijos a mirar
contar historias bíblicas, todo esto, pero debemos de entender que hay una gran diferencia entre la lectura de entretenimiento y lo que es un devocional. No podemos reemplazar las historias bíblicas por un devocional, ni tampoco los libros de entretenimiento por un tiempo devocional, porque los elementos del culto familiar y los elementos del devocional buscan ser sustanciosos y además introspectivos, porque la intención del Padre es en dos aspectos. Uno, ser pastoral, y como buen pastor vamos a usar analogías que pueden representarse ahí. En primera instancia podemos usar la analogía de un sembrador. El padre, cuando hace devocional, se convierte en un sembrador o agricultor de su familia. Toma la mala hierba, al descubrirla en el diálogo del devocional, la extrae y deposita la buena semilla del evangelio. Entonces, el devocional tiene como finalidad que el padre conozca el corazón de su hijo. No es por eso no puede ser reemplazado con una historia bíblica nada más. Tiene que haber un sentido de guianza y un sentido de corrección para poder erradicar y quitar la maleza del corazón de sus hijos. Por eso es que es tan importante que definamos bien los elementos de ese culto familiar y que de al menos de estos 7 puntos que hemos dado de la sugerencia del culto familiar, destaquemos los más importantes, que todos son importantes, pero al menos destaquemos los más importantes, que deben de ser una oración de apertura, lectura bíblica y un diálogo de interacción. Los demás pueden ser simples, pero debemos de esforzarnos o enfocar más bien nuestros esfuerzos en tener diálogo e interacción con nuestros hijos. Escuchar lo que está en su corazón es fundamental para un padre en un devocional intencional y responsable. ¿Qué piensan mis hijos? ¿Qué piensan ellos de la fe? ¿Qué piensan ellos de su carácter? Así que esto es sumamente importante. Veamos las implicaciones prácticas, que son sumamente buenas, porque en teoría la implicación de una reunión de adoración, creen las personas que por sí misma trae bendición y ya, pero deben de tener una implicación práctica. Y son estas: el culto familiar no es una carga, sino debe de ser un gozo. Hay un gran problema cuando se hace de manera forzada. Debemos de encontrar deleite en ser pastores y sacerdotes de nuestra familia. No buscamos la perfección dentro del culto familiar. No buscamos que todos los elementos se reúnan y creen algo mecánico, sino debemos de procurar, antes de buscar la perfección en el devocional, la perseverancia y la constancia. Metódico, que guíe, que ayude, que fortalezca y que afirme el corazón de la fe de nuestros hijos. Ahora, ese es el punto 2. El punto 3: el fruto del devocional no se va a ver en una semana, no se va a ver en 2 semanas, ¿verdad? Sino que el fruto del devocional se mide por las generaciones. Que mis hijos transmitan la fe a sus hijos, que transmitan la relación pactual que Cristo
ha establecido con nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros apellidos. Sí, que ese es el punto 3. Punto 4 de implicaciones prácticas. El padre que ejerce el sacerdocio doméstico está formando un legado de fe que por la gracia de Dios no será olvidado. Qué hermoso es saber que eso es a lo que nos ha llamado Dios. La familia que adora unida permanece unida y centrada en Cristo. Todas estas implicaciones, todas estas sugerencias del culto son precisamente para desembocar en esto, que la familia adore unida, permanezca unida y que esté centrada en Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tema del rol sacerdotal. Guíanos a obedecerte y a saber cuál es tu voluntad y a poder perseverar en él. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.